Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Valderas y en esta actividad les voy a explicar un poco sobre las enfermedades crónicas degenerativas y por qué están tan vigentes y es algo que debemos saber en esta época. Vamos a comenzar primero entendiendo qué son las enfermedades crónicas degenerativas o ECD por sus siglas. Primero recordemos que existen dos tipos de enfermedades. Nosotros nos podemos enfermar porque comimos en la calle y de pronto podemos tener dolor de panza, fiebre, podemos tener diarrea y eso es bien probable que haya sido por alguna enfermedad infecciosa, es decir, que está producida por algún patógeno. Ya sea que lo hayamos comido porque la comida no había sido desinfectada, porque no había sido bien cocida, independientemente de lo que hubiera ocurrido, esta enfermedad ocurrió por un agente externo. Sin embargo, actualmente las principales enfermedades no ocurren por este tipo de agentes, sino que hay factores genéticos, alimenticios, ambientales, socioeconómicos, del estilo de vida que las están consolidando como problemas. Estas son las enfermedades crónico-degenerativas, las que no están asociadas a patógenos y por lo tanto no se transmiten de persona a persona. Para que estas enfermedades llegaran a ser la principal problemática en salud actualmente, dimos ciertos pasos para cambiar de estas enfermedades infecciosas a las crónicas degenerativas. El primero de ellos fue la transición de servicios de salud. En el momento en el que comenzamos a tener vacunas, antibióticos, atención médica de manera más frecuente, se pudo disminuir la mortalidad tanto infantil como extender la expectativa de vida, lo que llevó a una transición demográfica en nuestra pirámide poblacional. Nos morimos menos, vivimos más. Y al final a una transición económica, que este es importante porque cambiamos, digamos que los recursos que podíamos obtener de los primarios, algo agrícola, a la industria y servicios, lo cual dio como cierta estabilidad, cambiaron el ritmo de vida, los estilos de vida y se consolidaron las enfermedades crónicas. Sin embargo, en México esta transición no es tan cierta porque ni han desaparecido del todo las enfermedades infecciosas, pero sí se abrió la puerta para las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en México conviven las dos. Perfecto. Las principales enfermedades crónicas en este momento a nivel mundial y en México es la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el cáncer de los diferentes tipos, las enfermedades pulmonares, el sobrepeso y la obesidad. Cada una de ellas tiene su propio mecanismo que afecta de manera diferenciada a los órganos. Por ejemplo, la hipertensión va a afectar al corazón, al sistema circulatorio. La diabetes mellitus afecta principalmente al páncreas, es una alteración en la hormona que produce. Las enfermedades cardíacas, pues al corazón y también al sistema cardiovascular. El cáncer depende del órgano, pero lo que ocurre es que una persona que tiene esta enfermedad va a resentir las alteraciones no solamente en su cuerpo, sino en las personas que lo rodean, en su núcleo familiar, social, laboral, y va a impactar hasta la salud pública. Ahora vamos a entender un poco más por qué. En esto tenemos que considerar que nosotros no estamos aislados en nuestra individualidad, sino que convivimos con nuestras redes sociales, comunitarias, y que eso está enmarcado dentro de factores más amplios como son las condiciones socioeconómicas, culturales o ambientales. Cuando nosotros tenemos alguna predisposición, ya sea por nuestra edad, por nuestro sexo, nuestros factores genéticos, a desarrollar alguna enfermedad, todos estos sistemas que nos rodean pueden influir en que se detonen o no. Es un poco como tener una pistola que ya tiene balas, pero de pronto alguien llega y aprieta el gatillo. Eso es lo que... El problema no era que tuviera balas, el problema es que se ha disparado. Y los factores que lo pueden detonar es, por ejemplo, un ambiente laboral. Actualmente pasamos sentados muchísimo tiempo. Nuestras condiciones de trabajo y de vivienda implican que, por ejemplo, hagamos 2 horas, 1 hora para llegar al trabajo. Con la pandemia no, pero quedarse en casa puede suponer duplicar el trabajo que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que atender. Y el punto es que eso reduzca el tiempo que tenemos para hacer ejercicio. Que nuestros acceso a alimentos, por ejemplo, sea bien fácil conseguir algo hipercalórico o procesado y sea mucho más difícil, ya sea por cuestiones económicas, temporales o de acceso en general a este tipo de alimentos,
tener opciones más saludables, el desempleo, porque esto puede crear un círculo de pobreza en donde me sea más difícil tener acceso a servicios médicos, a un monitoreo adecuado, a que mi familia lo tenga. Se puede crear justamente una compensación en el tema de alimentación, de qué escojo comer, qué es más barato, qué es más rápido. Y todo esto detone mis propias vulnerabilidades ya genéticas. Si se dan cuenta, las enfermedades crónicas degenerativas dependen muchísimo más del ambiente. Se han hecho estudios y se ha calculado que pudiera ser como un 70% dependen más de este ambiente que de la propia base biológica. En la base biológica tendríamos poquito que hacer para modificarla, pero en el 70% hay bastante en donde podemos incidir. Ya decíamos que entonces todo esto puede tener un impacto social, macro sistémico. Y es que se cree que aproximadamente el 48% del Producto Interno Bruto a nivel mundial se está usando para atender este tipo de enfermedades crónicas. Es decir, que más o menos la mitad de lo que se genera se está destinando a atender esta problemática. Y el problema es que las enfermedades van en un aumento, es decir, que la estrategia que se está usando podemos sospechar que tal vez no es la mejor. Y obviamente esto es un problema no solamente para la persona que lo vive, porque va a disminuir la calidad de vida, sino porque va a afectar a las personas con las que convive al tener necesidad, por ejemplo, de un cuidador, al disminuir su capacidad laboral, al tener que dejar de trabajar o pensionarse antes, requerir la atención del sistema de salud, y todo esto va generando costos que, como podemos calcular, no va a ser suficiente el dinero para atenderlas. Necesitaríamos estar pensando en atacar este problema antes de que se consolide en una enfermedad como tal o se complique la enfermedad de tal suerte que requiera más y más recursos para mantenerla estable. Ahora, esto también tiene una parte fundamental en el contexto que estamos viviendo ahora. Todos hemos escuchado que las enfermedades crónicas degenerativas y el COVID-19 tienen una relación en el sentido de que se aumenta la probabilidad de que se compliquen los casos. ¿Por qué? Se propone a grandes rasgos un proceso de inflamación. Estas enfermedades crónico-degenerativas tienen un proceso que genera, imaginemos que nuestro cuerpo es como una esponjita seca, y en esa esponjita seca podemos ir clavando algunas cosas, podemos dejarla paradita, mantiene la forma, pero cuando nos enfermamos esa esponja se humedece, crece el tamaño y ya no es tan fácil mantenerla en un buen estado. El hecho de que se moje nuestro sistema es como una respuesta de inflamación, y eso afecta de manera generalizada a todo el cuerpo y al sistema inmune, de manera que se compromete la capacidad de respuesta que tiene, y eso favorece la probabilidad, uno, de contagiarse de COVID-19. Dependiendo de la enfermedad crónica que estemos hablando, diabetes, hipertensión, ya no se diga las enfermedades pulmonares en sí mismas, crean una cascada de efectos inflamatorios, como pueden ser las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, o las citocinas, que van impidiendo, van comprometiendo la respuesta del cuerpo en general, de los órganos, para que respondan o hagan lo que tienen que hacer, de tal manera que el COVID descompone y va a potenciar esta desregulación de los órganos. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades pulmonares, si ya consideremos que los pulmones son como saquitos, y cada uno de estos saquitos tiene adentro como pequeñas uvas. Un proceso de inflamación podría hacer que una uva que tenía este tamaño definido crezca, y al crecer eso genere más presión o esfuerzo para los pulmones para poderla llenar. Y eso no solo va a ocurrir con una de estas uvitas, sino con todas las uvas que conforman un pulmón, lo que crea mayor esfuerzo al sistema respiratorio para cumplir esa función. Es por eso que los casos pueden complicarse en este ejemplo, en las enfermedades pulmonares, pero si esto lo pensamos para cada uno de los órganos, que el COVID tiene la propiedad de tener esta respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, podemos imaginar por qué la mortalidad en estas personas que tienen una o más de las enfermedades crónicas que hemos estado revisando
aumenta o por lo menos tiene un pronóstico bastante elevado de riesgo. Espero haber respuesto y abierto su interés a este tema de las enfermedades crónico-degenerativas y haber resuelto algunas de sus dudas. Gracias.